Cuando hablamos del proceso de neurulación, estamos hablando de un proceso que va a tener como resultado la formación del tubo neural. Recuerden que la primera parte para generar esta neurulación es la formación de la notocorda, que la notocorda no va a ser más que la invaginación de unas células diferenciadas del endodermo hacia el mesodermo, y que esta notocorda va a ser un inductor de diferenciación para las células de arriba y para las células de al lado. A esta parte a este proceso que estoy narrando ahorita le vamos a llamar neurulación. Y como definición, neurulación es el proceso mediante el cual la placa neural va a formar el tubo neural. Entonces, habíamos visto hace unos momentos que teníamos el endodermo que se modificaba. Ahora aquí teníamos estas células que ya son diferentes, que son células de la notocorda. Como están un poco planas, se llama placa notocordal. Estas se van a empezar a invaginar, van a formar el proceso notocordal, hasta que este proceso notocordal termina fusionándose por completo y va a formar a la notocorda. Esta notocorda, va a modificar al mesodermo adyacente, es decir, al mesodermo de los lados y al mesodermo de arriba. En el mesodermo de los lados, ¿qué es lo que tenemos? En esta estructura tenemos a este mesodermo que se llama mesodermo paraaxial, y en la parte de arriba vamos a tener a esta estructura que se llama ahora neuroectodermo o placa neural. Estas son las dos estructuras que van a ser diferenciadas gracias a la presencia de la notocorda. Este proceso va a ser un continuo, es decir, no se va a generar la notocorda y el tubo neural al mismo tiempo en todos lados, sino lo que va a empezar a generarse es este proceso de invaginación de la notocorda y después de invaginación de esta placa que se llama placa neural a lo largo del tiempo, más o menos durante una semana. Entonces, en esta imagen volvemos a tener el mismo corte que habíamos visto antes. Hacia arriba vamos a tener a la cavidad amniótica, hacia abajo vamos a tener al saco vitelino primitivo, y lo que estamos viendo es justo qué está pasando con una vista aérea, es decir, ustedes están arriba y el bebé está abajo. O sea, está abajo y están viendo la parte dorsal del bebé, o sea, la parte de arriba. Aquí tenemos al nodo primitivo, a la estría primitiva, y lo que vamos a ver es que de atrás hacia adelante, pero en diferentes momentos, este ectodermo que ven aquí, que ahora se llama neuroectodermo, se empieza a invaginar, es decir, se empieza a introducir hacia el mesodermo. Y como pueden ver, no es todo al mismo tiempo, sino es parte por parte por parte, que ahora lo vamos a ver. En el momento en que tenemos a el embrión trilaminar, aquí tenemos a la notocorda. Recuerden que la notocorda modificó al mesodermo que está adyacente, y ahora le llamamos a este mesodermo paraxial, y está modificando también al ectodermo. Este ectodermo ya no es ectodermo normal, ahora es neuroectodermo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Este neuroectodermo se va a empezar a invaginar. Lo mismo que pasó con la notocorda hacia el mesodermo, es decir, de abajo hacia arriba, ahora va a ser del ectodermo hacia abajo, es decir, hacia el mesodermo. Y vamos a tener diferentes momentos en que esto suceda. Primero, al igual que lo que pasó para formar la notocorda, primero se forma una placa. Aquí vamos a tener entonces la formación de la placa neural. Después esta placa neural se va a empezar a invaginar, ¿ok? Para terminar introduciéndose por completo y formar el tubo neural, ¿ok? ¿Qué es importante de este proceso? Uno,
al momento que se empieza a invaginar, esta estructura del tubo neural va a terminar siendo rodeada o va a quedar como embebida a lo largo del mesodermo. Quisiera que vieran ahora esta imagen. Aquí tenemos al tubo neural que se está cerrando y como ya les comenté, cierra de abajo hacia arriba, pero cierra por partes, no cierra todo al mismo tiempo. A la vez que está sucediendo esto, el tubo neural va siendo cubierto por el mesodermo adyacente, es decir, este mesodermo va a ir cubriendo al tubo neural y en la parte de arriba lo que vamos a tener va a ser al ectodermo que lo va a proteger. Estas estructuras que ven ustedes ya muy diferenciadas, que no es como el mesodermo que habíamos visto anteriormente que no tenía una estructura específica, este mesodermo ahora se llama mesodermo paraxial y este mesodermo paraxial lo que va a estar ayudando es a la formación de unas estructuras que se llaman somitas. Las somitas las están viendo ahora en la imagen donde yo estoy con el cursor. Estas somitas, ¿ok? Van a ayudar a atrapar o a proteger al tubo neural. Y es importante conocer estas estructuras porque las somitas van a generar a las vértebras. Las vértebras son hueso y hay músculo a lo largo de esa, o sea, que están ayudando a mantener la estructura de la columna vertebral. Entonces, las somitas van a formar el músculo y el hueso que va a proteger el tubo neural. Entonces, por eso es que se va cerrando como si fuera un zipper y va a ir siendo protegido por las diferentes somitas en los lugares en los cuales se encuentra. Esto va a cambiar, va a ser progresivo, se empieza a invaginar, empiezan a formarse las somitas terminan de cerrar al tubo neural, el tubo neural se cierra por partes y tenemos dos regiones que son las últimas que se cierran, que se llaman neuroporos. Tenemos el neuroporo anterior y tenemos el neuroporo posterior. El neuroporo anterior va a ser el primero de los dos neuroporos que se cierran y se llaman neuroporos para no ponerle un nombre como chistoso, como neurohoyos, ¿ok? Un neuroporo es un lugar es un tubo que todavía no termina de cerrarse, es un poro, es un orificio. Este neuroporo anterior lo que va a estar generando o lo que va a producir va a ser o va a terminar siendo parte de lo que va a dar lugar al cerebro. Y el neuroporo posterior va a estar localizado aproximadamente en una de las zonas más caudales de la médula espinal, en las partes finales. El cierre de estos neuroporos son súper dependientes de el ácido fólico. Por eso podemos ver que en países como México, en el cual uno, no comemos bien y dos, tenemos una menor utilización del ácido fólico, lo que vamos a ver es que la incidencia de defectos del cierre de tubo neural, que sería justo problemas en el cierre de estos neuroporos o de alguna estructura a lo largo de la formación del tubo neural, van a ser más frecuentes que en otros países. El neuroporo anterior va a cerrar el día 25 de gestación y el neuroporo posterior va a cerrar aproximadamente el día 28 de gestación. ¿Qué día es el día 25 de gestación? Estaríamos más o menos por el día 10 de amenorrea, es decir, una mujer que tiene 10 días que todavía no tiene la menstruación o su periodo menstrual, estaría ya su bebé cerrando el neuroporo anterior y 3 a 4 días después estaría cerrando ya el neuroporo posterior. Visto de otra forma, lo que vamos a ver hacia acá abajo, ¿ok? Vamos a tener al saco vitelino, hacia acá arriba vamos a tener a la cavidad amniótica.
La formación de el cierre del tubo neural va a ir asociado a la formación de las diferentes somitas que vamos a estar viendo aquí. En la cuarta semana, que es donde se va a formar el tubo neural, no solo se va a dar lugar al cierre del tubo neural, sino que también el tubo neural va a crecer y se va a flexionar. Este crecimiento y esta flexión son sumamente importantes porque nos va a ayudar justo a que ese bebé empiece a tener las diferentes estructuras embrionarias en su lugar. ¿A qué me refiero con esto? Lo que están viendo aquí, lo que estoy señalando con el cursor, es la prominencia cardíaca, es decir, es el corazón. El corazón tiene que cambiar de lugar e introducirse y ponerse pues en el lugar del tórax que ya conocemos, y esto lo va a hacer gracias a que el tubo neural va a crecer muchísimo en la parte cefálica y se va a flexionar, y este crecimiento y flexión va a ayudar justo a que la prominencia cardíaca se coloque en el lugar donde debe de estar. Cuando el tubo neural no se cierra de manera adecuada, le llamamos defectos del cierre de tubo neural. Estos defectos del cierre de tubo neural se dividen en dos, abiertos o cerrados, y dependiendo del lugar, si fue el neuroporo anterior o el neuroporo posterior. Esta división puede ser todavía más estricta porque pueden haber otras regiones del tubo neural que no se cierran. Sin embargo, las más frecuentes son estas. Lo que quiero iniciar haciendo hincapié es que si una mujer toma el ácido fólico de manera adecuada, existe un 70% de riesgo, más bien un 70% de reducción de riesgo de que su bebé tenga algún defecto del cierre de tubo neural, lo cual le puede cambiar completamente la vida. Por eso, la dosis de ácido fólico tiene que ser antes del embarazo, durante el embarazo y durante la lactancia. Y bien importante, planear el embarazo. Aquí tenemos entonces al mismo embrión, hacia arriba tendríamos la cavidad amniótica, hacia abajo tendríamos al saco vitelino secundario, y aquí lo que tenemos es el neuroporo posterior y el neuroporo anterior. Cuando el neuroporo anterior no se cierra, lo que podemos tener es una enfermedad que se llama anencefalia, en la cual se forma una parte del tubo neural. Sin embargo, el resto que son que va a dar lugar a la formación de los hemisferios cerebrales no se va a producir. Y al no producirse, entonces lo que vamos a tener es anencefalia. Es decir, estos hemisferios cerebrales que tienen que estar conformados por el cierre de esto, no se van a cerrar, y vamos a tener entonces un bebé que tiene, sí, el bulbo, el puente, es decir, que tiene el tallo cerebral, pero no va a tener a las estructuras más diferenciadas del mismo. Y por lo tanto, estos bebés se ovitan de forma aislada, se ovitan solitos, es decir, estos bebés se mueren solitos durante su formación en el útero materno. Quisiera que vieran que este bebé, además de que tiene anencefalia, tiene esta estructura que son los oídos, se llaman microtia. Dentro de las malformaciones asociadas a defectos de cierre de tubo neural, también tenemos justo a microtia, cardiopatías congénitas y otras cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, de defectos del cierre del neuroporo posterior, uno de los más graves sería la mielomeningocele. En este caso, lo que tenemos es, al no cerrarse el tubo neural, la médula espinal va a salir a través de este defecto de cierre y se va a ver en la espalda del bebé. En este caso, lo que están viendo en esta imagen es
justo a toda la médula, bueno, esta parte de médula espinal cubierta por meninges. El problema está en que si la médula espinal no está en su lugar, es decir, no está en la posición adecuada, lo que va a generar es un defecto en la actividad motora y en la actividad que tendrían que estar teniendo los músculos que van a ser inervados por los nervios que salen de este tipo de regiones. De lo más frecuente es que este defecto de cierre tubo-neural ocurra en las neuronas lumbares y estos pacientes pueden llegar a tener paraplegia, es decir, que no puedan caminar, que nunca aprendan a caminar, o pueden llegar a tener muchas dificultades en la deambulación y tener dificultad en el control de esfínteres. Los defectos del cierre de tubo neural no solo van a ser estos, sino también en cualquiera de las zonas a lo largo del tubo neural podemos ver estos defectos. Y en este caso, lo que estamos viendo es una enfermedad que se llama encéfalocele, en la cual no se cerró una de las partes occipitales del tubo neural y lo que sucede es que el cerebro sale, una parte del cerebro sale a partir de esta falta de cierre y es a lo que conocemos como encéfalocele. Podemos tener también esta enfermedad que se llama cranioraquisquisis, en el cual se puede ver perfecto cómo no se terminó de cerrar el tubo neural y no solamente va a estar afectando a la cabeza, sino también a la médula espinal. Y lo más frecuente que sucede es esto, que se llama espina bífida oculta. En esta enfermedad, recuerden que las vértebras, que son estas que estoy marcando, las vértebras van a proteger y a cubrir por completo a la médula espinal. Y recuerden que esta estructura va a provenir de las somitas, es decir, del mesodermo que estaba en la región lateral a la notocorda. Vamos a tener que una somita, en este caso sería la somita derecha, va a dar lugar a la mitad derecha de la vértebra y la somita izquierda va a dar lugar a la mitad izquierda de la vértebra. Si alguna de las dos somitas no termina de fusionarse de manera adecuada, lo que vamos a tener es una apertura justo de la vértebra y a eso le llamamos espina bífida. En este caso, la médula no sale a través de este defecto porque no es tan grande. Sin embargo, las mamás o los papás que tienen este tipo de defectos sí pueden llegar a tener hijos con otro tipo de enfermedades más graves como anencefalia o mielomeningocele. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que alguien tiene espina bífida oculta? A nivel clínico, algunas de estas personas pueden tener algo que llamamos hoyuelo presacro, que es a nivel de la región lumbar o lumbosacra, puede haber un hoyito que no es frecuente que se encuentre. Este hoyito, lo que puede suceder es que sea la piel que se introduce a través de este defecto y que nos deje verlo como hoyito, y también pueden haber un mechón de pelo, es decir, que en esta zona donde tenemos este defecto puede salir pelo y este mechón es el que tengamos derivado de, o que sea un marcador para pensar en esta enfermedad. A partir de que se forma o de que se cierra el tubo neural, vamos a tener esta estructura que se llama etapa trivesicular del tubo neural. En esta etapa trivesicular del tubo neural vamos a tener a la médula, que es esto que estoy señalando, y vamos a tener también al sistema nervioso central, que va a estar dividido en tres, en cerebro anterior, en cerebro medio y en cerebro posterior. El cerebro anterior tiene un nombre que se llama prosencéfalo
El cerebro medio se va a llamar mesencéfalo y el cerebro posterior se va a llamar rombencéfalo. El mesencéfalo no se va a diferenciar a lo largo de la vida del bebé, pero sí lo va a hacer el prosencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo se va a dividir en dos estructuras especialmente, en el telencéfalo y en el diencéfalo. En este caso, estas estructuras que estoy marcando y que ustedes pueden ver como 1A, eso se va a llamar telencéfalo y el diencéfalo es lo que está abajo del telencéfalo. Como pueden ver, el telencéfalo va a tener dos estructuras prominentes que cada una va a dar lugar a los hemisferios cerebrales. Entonces vamos a tener una prominencia derecha y una prominencia derecha y una prominencia izquierda. A partir del diencéfalo se van a diferenciar estructuras sumamente importantes, como por ejemplo el tálamo y el hipotálamo. Estas estructuras, considérenlas ustedes como zonas de relevo y zonas de control. En este caso, el tálamo va a estar regulando tanto movimiento, emociones, memoria, lo mismo que el hipotálamo relacionado con hormonas, con sentimientos, con control de diferentes parámetros biológicos, no solo del cerebro, sino también de otras estructuras del cuerpo. Este tálamo e hipotálamo que acabo de comentar va a formarse a partir del diencéfalo. Y también en el diencéfalo vamos a tener estas dos estructuras que tienen una forma de copa. Estas estructuras van a ser el nervio óptico y la retina. Lo que es bien importante, y siempre comento, es que generalmente consideramos que el corazón es la ventana al alma y la realidad es que el ojo termina siendo la ventana pues a las emociones y la ventana al cerebro, ¿ok? El ojo, a través de la retina y del nervio óptico, va a tener un comportamiento muy similar a lo que pudiera estar ocurriendo en el resto del cerebro. Entonces, por eso muchas veces ustedes van a ver que enfermedades que afectan a la retina pueden también estar afectando a el sistema nervioso central, específicamente al cerebro y a otras estructuras del diencéfalo. El mesencéfalo se va a quedar tal cual, pero el rombencéfalo sí se va a dividir en dos. Se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo también lo pueden conocer como protuberancia y el mielencéfalo lo pueden conocer también como bulbo raquídeo. Importante recordar que en estas diferentes etapas no solo se está dividiendo, sino que también está creciendo, ¿ok? Y se está flexionando. Y son este crecimiento y esta flexión lo que nos va a ayudar a dar lugar a la posición de diferentes estructuras. Los hemisferios cerebrales, como ya vimos, van a provenir del telencéfalo. Y los hemisferios cerebrales se van a formar gracias a la presencia de unas estructuras que se llaman astrocitos. Estos astrocitos se van a empezar a formar en zonas periventriculares y van a empezar a crecer hacia arriba. Y al momento de que empiezan a crecer, las neuronas van a utilizarlo como una especie de lianas para ayudar a que vayan modificando su posición y terminen formando lo que conocemos ya como la estructura de los hemisferios cerebrales, que si en algún momento lo ven en histología, el cerebro y la corteza cerebral va a tener capas y estas capas justo van a ser generadas por el crecimiento como en olas o en la migración en una especie de olas que va a tener justo las neuronas a través de los astrocitos. La médula espinal va a tener la siguiente estructura.
A nivel del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, tenemos dos grupos diferentes de neuronas, que son las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. En el sistema nervioso central, las neuronas van a tener una conformación diferente al sistema nervioso asociado a la médula espinal. En este caso, en la médula espinal, el grupo de somas o el grupo de regiones donde van a estar los cuerpos, es decir, el cuerpo, la estructura más importante, no el axón de la neurona, las que son fundamentalmente sensitivas van a estar en la parte posterior de la médula y las que son motoras van a estar en la parte anterior. Esta estructura diferencial nos va a ayudar justo a que se genere este flujo de información de que todo lo sensitivo, tanto dolor, tacto, calor, va a llegar a la parte dorsal de la médula espinal y se va a comunicar con la parte motora para que la parte motora responda, ¿ok? Desde la etapa embrionaria, esto lo vamos a ver porque se van a empezar a formar justo estas placas que se llaman placas alares. La placa alar, ¿ok? Sensitiva y la placa alar motora. Conforme se va caminando en la diferenciación, estas placas alares van a cambiar su conformación para generar los cuernos dorsales y para generar justo los cuernos ventrales. Sin embargo, van a tener esta estructura inicial. La médula espinal, a diferencia del resto del cuerpo del bebé, no va a tener un crecimiento tan rápido. Desde el inicio vamos a tener a la médula. A partir de la médula se va a formar el nervio o va a salir el nervio y va a empezar a inervar a los músculos que están muy cercanos. La médula no va a crecer, pero lo que sí va a crecer va a ser todo lo demás, es decir, el nervio, conforme el bebé vaya creciendo, el nervio va a ir elongándose también hasta terminar en una estructura como la estamos viendo en esta imagen. Es decir, tenemos a la médula va a llegar aproximadamente hasta L3, pero a partir de todas estas estructuras superiores a L3 van a ir saliendo nervios y estos nervios pueden llegar, por ejemplo, hasta el pie. Cuando hablamos por ejemplo, de la ciática, que es un dolor u hormigueo que ocurre en el pie y que no deja caminar, la afección suele ser a nivel de la médula, bueno, a nivel de la médula o de estructuras asociadas a la médula, pero a nivel lumbar. ¿Y por qué a nivel lumbar si lo que tengo problema es el pie? Justo porque la elongación de los nervios se llevó a cabo en la etapa embrionaria y se va a mantener en ese diferencial de crecimiento durante toda la edad, durante toda la vida. Entonces, los nervios salen de la médula, van a elongarse conforme el bebé crezca y conforme los niños crezcan, pero la médula no se va a hacer cada vez más larga, ¿ok? Además de formarse el tubo neural, van a haber unas células que van a derivar también del neuroectodermo, pero no van a generar tubo neural, sino que estas células, que se llaman células de la cresta neural, van a funcionar como neuronas, pero en lugares donde no haya sistema nervioso, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, estas células de la cresta neural van a migrar a lo largo del cuerpo del bebé y aquí podemos ver un ejemplo cómo se quedan en esta estructura que va a dar lugar al intestino. Entonces, el plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, que son los plexos que nos están ayudando a la peristalsis, no es que haya un nervio que llegue y lo inerve, sino que más bien son estas células de la cresta neural las que van a formar el sistema nervioso entérico.
Lo mismo va a suceder para otro tipo de neuronas que no o sea, de células que no son neuronas, pero que llegaran a funcionar como neuronas. Las células de la cresta neural no solo van a tener esta función neuronal extra o aparte del sistema nervioso, sino que un grupo de ellas también van a cambiar su conformación y van a derivar en la formación de estructuras de la cara y del cuello, específicamente de estructuras que van a dar lugar soporte a la cara y al cuello. Y esto lo podemos ver aquí, ¿ok? Son neuronas que migran y se quedan en la parte frontal de cara y cuello. ¿Y cuáles son los derivados de esta cresta neural? Entonces sería a nivel de la cara y del cuello, del tejido conectivo, de los huesos, de la dermis. Van algunas de las células tiroideas, también provienen de las células de la cresta neural. El tabique del corazón, recuerden que el tabique del corazón son neuronas modificadas, entonces de ahí que provengan de las células de la cresta neural, los odontoblastos, la médula suprarrenal. Recuerden que de la médula suprarrenal se va a formar la adrenalina y la adrenalina es un neurotransmisor, entonces necesitamos que las células de la corteza suprarrenal pues también tengan este tipo de funciones. Las células de Schwann y la glía, recuerden que las células de Schwann son las células que van a estar asociadas al sistema nervioso periférico y que van a rodear al axón. Y al rodear al axón van a permitir que el flujo de información a través de ese axón sea cada vez más rápido. Las células de Schwann son estas que acabo de comentar, y la glía. La glía son células que están presentes en el sistema nervioso central. Son células que se dividen en astrocitos y oligodendrocitos, y los astrocitos van a tener como función de sostén y de protección y de regulación a las neuronas. Entonces, la glía es sumamente importante. Las meninges también provienen de las células de la cresta neural. Y los melanocitos. Los melanocitos son las células que van a conformar o que van a dar lugar al color de la piel y de de todo lo que tenga color en nuestro cuerpo. ¿Y por qué los melanocitos van a provenir de las células de la cresta neural? Porque para que se produzca melanina, que es esta sustancia que da color, la melanina va a provenir del cambio de tirosina a fenilalanina, y de ahí diferentes pasos hasta llegar a la melanina. Y esto es justo procesos similares a los que sigue la neurona para la formación de algunos neurotransmisores. Por eso los melanocitos provienen de las células de la cresta neural, porque aunque no son neuronas ni van a tener función de neuronas, su función, que es producir melanina, necesitan forzosamente del aparato productor de neurotransmisores que va a tener la neurona para poder llevar a cabo esto. Y por último, también el músculo liso de los vasos sanguíneos de la cara y del prosencéfalo van a provenir de las células de la cresta neural. Bueno.